Eh, Eso en este momento Ya está está. grabando, en este momento ya empieza a grabar la clase y yo luego la archivo aquí en el computador, buscaré la manera de subirla con un enlace a Google Drive y también pues Olguita Carrero me ha dado la idea de que de pronto la pueda subir en el canal de YouTube. Bueno, entonces volvemos otra vez al compartir aquí de la sala. Bueno, entonces estamos aquí en esta diapositiva que nos habla del canon del Antiguo Testamento entre los hebreos. Entonces les explico un poco así. Todos sabemos que la Biblia está compuesta de dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Biblia completa, que consta de 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Bueno, pero los judíos, para los judíos, ellos todavía no, pues ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, por lo tanto, pues ellos todavía lo están esperando. Y para ellos, pues la Biblia no es la Biblia como la tenemos nosotros con Antiguo y Nuevo Testamento. Es una cosa lógica, ¿no? En cuanto que si ellos no aceptan a Jesús, pues no tienen por qué tener como palabra de Dios el Nuevo Testamento. Entonces los judíos tienen solamente 39 libros, que es el canon antiguo de los judíos. Bueno, aquí dice que el canon del Antiguo Testamento entre los hebreos, se habla aquí del inicio de la era cristiana. Es decir, el canon de los hebreos no se cierra, como lo explico yo, digamos que viene aprobado como tal eh, hacia, hacia el siglo segundo o hacia el año 140 después de Cristo, es decir, cuando ellos ya como terminan como de acoger o de, digamos, de, de aprobar los libros que corresponden al canon. Cuando nosotros decimos canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, nos estamos refiriendo a los libros que son considerados palabra de Dios. Entonces estamos aquí hablando del canon del Antiguo Testamento entre los hebreos. Entonces, los hebreos a la Biblia hebrea, ellos la llaman en hebreo Tanakh. Tanakh. Si ustedes ven ahí en la diapositiva, aparecen tres letras, digamos, lo mayúsculas, ¿no? La T, la N y la letra K. La letra T hace referencia a la Torá, al Pentateuco. Si ustedes miran en la Biblia, cada uno, porque yo les dije que era importante que tuvieran siempre la Biblia a la mano, que tuvieran la Biblia, eh, que tuvieran la Biblia. Miren como en el índice, y entonces en el índice van a encontrar, yo es que me pierdo un poquito aquí todavía para después yo volver a abrir la pantalla. Como apenas estoy aprendiendo a conocer esta aplicación, entonces me pierdo un poco. Es que la había minimizado y trato aquí como de para poderlos como visualizar. Un momento. Un momento, a ver. Bueno, igual me están viendo, ¿cierto? Y me escuchan. Sí, perfecto, bien. Bueno, ok. Entonces, les estaba diciendo esto. Si ustedes miran en la Biblia que cada uno tiene, ya les dije más o menos las traducciones. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. Bueno, otras personas tienen la Biblia del Peregrino de Luis Alfonso Shekel, que es esa traducción. Otros tienen Biblia latinoamericana, Biblia de las Américas. Bueno, que tratan de acercar un poco, pues como a los contextos, ¿no? Me imagino que Anina tiene una Biblia allá en inglés, o no sé si Anina la tiene en español. Puede abrir el micrófono, Anina. Bueno, ok. Entonces, cada uno, pues, porque hay gente que la puede tener en francés, en italiano, en inglés, bueno, no importa. Entonces, en la primera parte tenemos nosotros lo que se llama el Pentateuco. El Pentateuco. Entonces, el Pentateuco son los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Bueno, y Deuteronomio. Para los judíos, ellos tienen esos mismos libros, con la misma cantidad de capítulos, con la misma cantidad de versículos. Bueno, la tienen ellos igual. Son los 5 primeros libros que ellos llaman Torá. ¿Por qué nosotros le llamamos Pentateuco? Porque la palabra Pentateuco es en griego. Entonces, penta 5 y teujos, ya les había explicado en otra ocasión, significa como un estuche donde se metían los rollos. Por lo tanto, Pentateuco significa 5, los 5 libros de la ley, la Torá. Bueno, en el canon de los hebreos entonces también está la letra N, que es Neviim, en hebreo profeta se dice en singular, se dice Naví. Y luego en plural es Neviim, profetas. Luego tenemos Ketubim, Ketab significa escrito, en singular, Ketab, y al hablar en plural se dice Ketubim, que serían otros escritos. Si ustedes observan, ellos no tienen señalados los libros por profetas, por libros sapienciales, no tienen esa clasificación, pero obviamente los tienen. Tienen a los profetas, tienen el libro de los Salmos, tienen los Proverbios, tienen el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de Job, bueno, todos los libros del Antiguo Testamento, ya les voy a especificar cuáles no tienen ellos. Esos libros, ellos no los tienen clasificados por profetas, no tienen clasificados por libros históricos, sino simplemente 3 grupos. Torá, que correspondería al Pentateuco. Neviim, que serían todos los profetas, entonces Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, bueno. Y Ketubim sería el resto de escritos, y en ese resto de escritos pues está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, el libro de, el libro de Esther, el libro de Ruth, por ejemplo, bueno, pero todos esos van clasificados según ellos como otros escritos. Aquí hay una nota que dice que no todos aceptaban la Tanakh, es decir, había unos que aceptaban menos libros, por ejemplo, los saduceos. Han escuchado ustedes hablar en el Evangelio bastante de los saduceos, los fariseos. Los saduceos, recordemos que los saduceos y los fariseos tenían algunas diferencias, por ejemplo, en un tema muy concreto, la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, los saduceos, por ejemplo, y los samaritanos, recordemos a los samaritanos que están como hacia la mitad del país, después ya les mostraré en otro momento mapas, pero los samaritanos pues vienen, lo recordamos fácilmente por el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Siquem. Entonces, los saduceos y los samaritanos solo aceptaban la Torá, por eso está ahí entre paréntesis, solo Torá, o sea, para ellos la palabra de Dios solamente es la Torá, no aparecen ni los profetas ni los demás escritos. Y hay otros grupos que de pronto han escuchado ustedes hablar en algún otro momento, los esenios de Qumran. Los esenios de Qumran. Ese era un grupo como, a ver, como de gente que vivía una vida como un poco monástica, vivían cerca del Mar Muerto, se dedicaban a copiar libros de la Biblia, pues a copiarlos en los papiros, a copiarlos en papiros. Bueno, los copiaban en papiros y mm, estos, estos esenios de Qumran aceptaban otros libros, aparte de la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, de lo que llaman la Tanakh, aceptaban otros libros que son apócrifos. Ya hablaremos nosotros también en otro momento de lo que significan libros apócrifos. Bueno, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, siguiente diapositiva. Aquí ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento organizado como en biblioteca. Ustedes recuerdan que yo les dije a todos que la Biblia viene de biblos en griego, biblos, que significa libros, conjunto de libros. Y miren que nosotros tenemos en español muchos términos como biblioteca, bibliografía. Yo sé que esto está un poquito repetido, pero teniendo en cuenta que cambiamos de día para las clases, pues hoy se está conectando gente nueva, por lo tanto, pues algunos no la habían escuchado. Entonces, un poquito de paciencia, pero hoy también la novedad que tiene la clase es que ya no solamente ustedes están escuchando cosas que yo estoy diciendo, sino que ya pueden visualizar con la diapositiva.
Bueno, entonces aquí tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como una gran biblioteca. Bueno, les quería como preguntar, Olguita Carrero, si quiere, abre el micrófono un momento, Olguita Carrero, como para tomar la vocería por el resto. Lo digo porque la tengo aquí como más visible en la pantalla. Entonces, yo quisiera preguntar, la diapositiva que estoy presentando, compartiendo la pantalla, ¿la alcanzan a ver bien? Sí, pues yo la tengo en el celular, pero igual en el celular yo amplío un poquitito la figura y se ve bien. La gente puede ampliar en los celulares, con los dedos, la pantalla, ¿no? Hacer como zoom. Y en los computadores me imagino que tienen la misma visión que, digamos, que yo estoy compartiendo aquí. Bueno, listo. Gracias, Olguita. Entonces, aquí tenemos en el Antiguo Testamento y como en esa biblioteca están los 5 primeros libros. Van a ir mirando ahí y van a ir mirando en la Biblia que cada uno tiene, para que miremos si tienen como diferencias en algún libro, si hay algo que les falta, vamos a mirar. Entonces, los 5 primeros libros que se llaman en hebreo Torá y en griego Pentateuco, los tenemos ahí: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Bueno, esos 5 primeros libros son como del principio. Están en ese orden y narran como el principio de, digamos, de la historia del pueblo de Israel. Sobre todo el libro del Génesis. El libro del Génesis, que nosotros en español tenemos muchas palabras relacionadas con la palabra Génesis. Por ejemplo, generar, que es como dar origen a algo, generar, generación, genes, genealogía, o sea, cuando decimos la genealogía de una persona, es decir, los antepasados. Entonces, generar, bueno. Entonces, ahí, pues esa palabra Génesis, que, que nosotros la identificamos fácil, obviamente en hebreo, pues como es una lengua diferente, en hebreo no se llama Génesis, en hebreo se llama Berechit, porque en hebreo ese libro comienza con la primera palabra de la Biblia, es en el comienzo. Si ustedes miran vayan a mirar al libro del Génesis un momento, cada uno coja su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, y más o menos todos van a encontrar la misma traducción de lo que yo voy a leer aquí. Dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio. En inglés seguramente beginning, ¿no? Beginning, el inicio, ¿no? Y en español, en el principio. Si alguien estuviera conectado de Italia, pues sería in principio o al inicio, ¿no? O in principio, al inicio. Sería la mejor, un poquito la traducción. Bueno, entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, esa primera palabra que es principio en hebreo se dice Berechit. Berechit, Bara, Elohim. Bueno, entonces, por eso el libro se llama Berechit, el libro del Génesis. Y Berechit es el comienzo. Entonces, ahí se narra el comienzo de la creación, del mundo, la creación de Adán y Eva, del primer hombre y la primera mujer. Bueno, todos esos relatos del Antiguo Testamento, digamos, de antes de los patriarcas. Y después, hacia el capítulo 11 más o menos, ya empieza la historia de los patriarcas. Entonces aparece Abraham, después aparece Isaac, Jacob, bueno. Pero no nos vamos a detener ahí ahora porque vamos a hacer una mirada así general. Ya después en otro momento tomaremos algunos textos pues significativos como para leerlos un poco y estudiarlos de algunos libros. Bueno, entonces el primer libro, el Génesis, luego el Éxodo, que significa como la salida, ¿no? La salida del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Entonces vamos a ir a mirar el primer capítulo del libro del Éxodo. Bueno, y entonces ahí, bueno, empieza diciendo: estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Bueno, en el libro del Éxodo se nos narra la historia de la salida del pueblo, de la experiencia de Israel en Egipto,
de la esclavitud, de todo lo que sufrieron allí y después de, pues, de toda esa experiencia de salir de la esclavitud. Moisés, que el Señor lo llama en la zarza ardiendo. Bueno, luego tenemos el libro del Levítico. La palabra Levítico nos suena como a levita, ¿no? Recordemos que Jesús pone una parábola del samaritano, de la persona que iba en el camino de Jerusalén a Jericó y fue asaltado en el camino por unos bandidos y entonces lo despojaron de todo, le robaron, lo golpearon y lo dejaron prácticamente muerto, ¿no? O sea, lo dejaron muy mal. Y pasó por allí un sacerdote, pasó por allí un levita y siguieron de largo, ¿no? Está hablando ahí de los sacerdotes que en esa época pues todavía no estaba instituido el sacerdocio católico porque estamos propiamente en el momento del ministerio de Jesús. Recordemos que Jesús instituye a los discípulos el orden sagrado en la última cena. Entonces ahí cuando Jesús hace referencia a esa parábola, pues hace referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero obviamente pues que también podría pasar que un sacerdote ya de ahora a nosotros, un sacerdote de Cristo, también en un momento determinado pudiera ser indiferente al dolor de alguna persona y pasará de largo, ¿no? Entonces es un mensaje, una palabra del Señor que tiene siempre actualidad. Bueno, entonces ahí apareció un levita, ¿no? En esa parábola que hace Jesús, que dice Jesús. Y Levítico, el número del libro del Levítico nos habla como en todas las partes del culto, de los sacerdotes. Bueno, de entrada les digo una cosa. Nadie se ponga como a decir, bueno, me voy a leer la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, porque no se puede, no se debe leer la Biblia de esa manera. Cuando alguien está leyendo una novela, pensemos, por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿no? Por poner un ejemplo. Cuando alguien está leyendo una novela, pues no empieza por la última página ni por la mitad, empieza por el comienzo y termina por el final. Esa sería la lógica. Pero aquí no estamos ante un libro, sino que estamos ante una biblioteca, ante a una colección de libros. Entonces no tiene sentido pasar del Génesis, después vamos a pasar al Éxodo, al Levítico y hacerlo en ese orden, porque además hay unos libros que yo que soy sacerdote ni los he leído. Es decir, a ver, les explico. Que, por ejemplo, hay textos que nosotros proclamamos en la misa, pues, por ejemplo, en la misa de la semana, del domingo, a veces sale una lectura del libro del Levítico, del libro de los Números, pero no es que uno se siente como a decir, bueno, yo me voy a poner a leer el libro del Levítico página por página o el libro de los Números, porque son libros un poco, ¿cómo podemos decir? Pues un poquito difíciles y nos podríamos cansar, ¿no? A ver, me explico. Encuentra uno más, no sé, como que se siente bien leyendo un salmo o se siente bien leyendo, qué sé yo. ¿Hay algún micrófono abierto? Bueno, vamos a El mío, a cerrar. lo mejor. Ah, vale, sí, cerremos micrófonos por ahora. Ah, vale, vale. Vale. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo un evangelio, pues puedo sentir que ese trozo del evangelio o esos versículos me tocan más el alma, el corazón. Pero si estoy leyendo, por ejemplo, el libro del Levítico y me están hablando de un poco de cosas culturales, me puede servir como información, pero que al final no, pues pueden ser un poquito eh, difíciles de entender o me puedo cansar, ¿no? O leyendo el libro de los números, por ejemplo, el libro de los números, como su nombre lo dice, números, es más como de estadísticas, o sea, nos narra de cómo estaban conformados cada uno de los grupos, de los censos de población y todo eso. Entonces, pues son libros que obviamente traen una enseñanza, algunos textos, pero que ponerse a leer capítulo por capítulo no es lo que se sugiere, ¿no? Bueno. De todos esos libros, pues hay cosas que uno conoce casi de memoria porque desde niño las ha escuchado. Por ejemplo, no sé, en el libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo, en el Génesis, el diluvio, en el libro del Éxodo, eh, las tablas o sea, la ley en el Sinaí, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, el becerro de oro, bueno, el maná, bueno, tantas cosas que uno más o menos recuerda de, de este libro del Éxodo. Bueno,
Terminan entonces esos 5 libros del Antiguo Testamento. Ah, y decía también entonces, vuelvo a la idea, que no es leer libro por libro, pasando de uno al otro. Cuando nosotros vamos a una biblioteca, pensemos en una biblioteca normal, pues yo creo que a nadie se le ocurriría decir, "Ah, bueno, voy a coger un libro de geometría y entonces quedé leyendo una cosa muy interesante, pero mañana voy a coger un libro de poesías. Pasado mañana cojo uno de inglés, pasado mañana, después el otro día cojo uno de astronomía, porque pues te hace como un cortocircuito en la cabeza, ¿no? Porque primero tienes como que delimitar, ¿no? O sea, hacia dónde quieres ir. Entonces, con respecto a la Biblia, es verdad que hay conexión entre muchas cosas de libros, pero siempre lo mejor es por comenzar por el Nuevo Testamento, lo mejor. O sea, que podamos leer algunos textos del Antiguo Testamento bien, pero lo mejor siempre es conocer más el mensaje de Jesús, conocer más el Evangelio, porque desde el Evangelio pues vamos entendiendo cosas. Además que también, como ya les dije, las Biblias traen notas de pie de página. Ya les dije esto también. Entonces las notas de pie de página a veces nos ayudan. Un versículo que a veces no lo tenemos muy claro, trae un asterisco, sobre todo por ejemplo la Biblia de Jerusalén trae muchos asteriscos en palabras. Entonces en un versículo apareció un asterisco al lado de la palabra y vamos a la nota de pie de página y la nota de pie de página nos aclara el concepto y a veces nos remite a una cita del Antiguo Testamento. También puede pasar que en el Antiguo Testamento nos encontremos con una cita que nos remita al Nuevo Testamento. Bueno, pues que nos remita porque los especialistas han hecho esas notas, ¿no? Sabemos también que las notas de pie de página no hacen parte del texto original, pero que los estudiosos de la Biblia pues han hecho todo ese trabajo para ayudar a la gente a entender un poquito más pues cada uno de los textos. Bueno, creo que todos coincidimos al mirar la Biblia en el índice que cada uno tiene en su Biblia, que esos libros están en ese orden, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, después de esos libros, en Deuteronomio muere Moisés, es decir, Moisés fallece prácticamente en el último capítulo, casi en el último capítulo del Deuteronomio, que si no estoy mal, es el capítulo 34. Si quiere pueden corroborar. Deuteronomio, ¿cuántos capítulos? Creo que 34. En el capítulo 33, Moisés bendice a los israelitas, ya está mayor, ya está a muerte de Moisés, capítulo 34. Y con la muerte de Moisés, recordemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, él acompañó al pueblo de Israel, pero él no entró a la tierra prometida. La contempló desde una parte alta, desde el monte Nebo, que está al otro lado del Jordán. Está al otro lado del Jordán. Ya después les voy a mostrar mapas, otro día les voy a mostrar mapas, entonces así ya se van a ir haciendo una idea más clara de todo. Bueno, entonces en el libro del Deuteronomio ya es la muerte de Moisés en el capítulo 34. Pero ya en ese capítulo 30, en ese libro del Deuteronomio, ya apareció un personaje que va a tener una relevancia muy importante y es Josué. Si ustedes miran el libro que sigue, es Josué. Y Josué va a ser como, digámoslo así, como el discípulo de Moisés, es decir, va a ser como el que va a continuar con lo que hizo Moisés. Moisés llevó al pueblo de Israel por el desierto, pero va a ser Josué el que lo va a entrar, introducir en la tierra prometida, porque muere Moisés. Entonces Josué introduce al pueblo en la tierra prometida. Bueno, ¿qué sucede cuando el pueblo ya se establece en la tierra prometida? Ustedes saben que cuando hay grupos, en los grupos surgen a veces conflictos. Pensemos en cualquier comunidad, en un grupo de una parroquia, en una familia, en el vecindario, la gente que vive, por ejemplo, en un conjunto cerrado necesitan tener un administrador y entonces hay uno que va y pone la queja porque se rompió un tubo y el otro dice es que la vecina me está tirando el agua por la ventana, bueno, todas esas cosas. Y entonces en la Biblia también pasaban este tipo de cosas, y lo podemos decir así, que el pueblo, cuando ya se empieza a establecer, tienen problemas y entonces tienen que recurrir. De hecho, ya en la época de Moisés, iban a Moisés y Moisés estaba un poco cansado porque todos, imagínense todo ese gentío y todo el mundo llegaba a ponerle las quejas, a decirle cosas. Entonces le sugiere, algunas personas le sugieren a Moisés que para que no tenga esa carga tan grande, que por qué no nombra personas que le colaboren. Entonces él nombra personas que le colaboren. Y a veces así están organizados también los grupos. A veces puede pasar que una persona es presidente de un grupo, pero no todo lo tiene que solucionar esa persona, sino que delegan personas
Y esas personas pues manejan las cosas como más fáciles. Y cuando una cosa se sale de las manos, pues entonces ahí sí tienen que recurrir al que está coordinando, ¿no? Bueno, entonces en la época de Josué, pues empiezan a surgir también muchas dificultades. Entonces aparece el libro de los jueces. Ya la palabra nos lo dice todo, jueces. Entonces los jueces son las personas encargadas de impartir justicia, de poner un poco de orden. ¿Por qué se llama? Porque aparece en esa parte de los jueces, porque todavía no existe la monarquía. Si ustedes le dan a una ojeada a la diapositiva, van a ver que dice Josué, jueces, Samuel 1, Samuel 2, Ruth, Crónicas 1, Crónicas 2, Reyes 1, Reyes 2. Entonces ahí sí aparecen los reyes. Bueno, entonces volvemos aquí. Entonces aparecen los jueces. Y después aparece Samuel. Hay dos libros de Samuel, primera de Samuel y segunda de Samuel. Samuel no es un rey. Samuel vendría a ser más bien como de los jueces, de la parte de los jueces, pero que va a ser también como considerado en cierta forma un profeta, ¿no? Aunque Samuel no está considerado dentro del grupo de los profetas, pero podríamos decir que Samuel es en cierta forma un profeta. Y Samuel va a tener un rol muy importante. El primer rey de Israel se llamó Saúl, el primer rey de Israel. Pero bueno, ese pasó sin pena ni gloria. Además, no hizo la voluntad de Dios. Bueno, se fue a preguntarle cosas a los adivinos, a los brujos. Ustedes saben el pecado tan grande que es, y donde los brujos, los adivinos y todo eso. Entonces está, ¿cómo se llama? Saúl fue en un momento determinado, pues donde los brujos, ¿no? Donde una mujer para que le dijera cosas o lo pusiera en contacto con algún muerto, en fin. No lo tengo ahora, no lo recuerdo muy bien, pero lo hablaremos en otro momento. Bueno, el tema es que hizo lo que con lo que no agradaba a Dios y entonces pues le dice a Samuel que unja a otra persona. Y entonces Samuel unge a David. De hecho, Samuel va a la casa de David, que eran varios hermanos. David tenía varios hermanos. Y cuando Samuel llegó allí, se puso a mirar a algunos y pensaba a su interior. Este es porque miraba como la persona que tenía como más fuerza, la persona que era como más, no sé, como que la apariencia, ¿no? Entonces decía, esta persona tiene como las capacidades para ser rey. Él lo pensaba, pero el Señor le decía en el corazón, no, este no es porque yo no me fijo en las apariencias, yo miro el corazón. Entonces, después de que Samuel al final pregunta, bueno, ¿hay alguien más? ¿Falta más en esta falca? ¿Uno más en esta familia? Entonces le dicen, sí, falta el más pequeño, el menor, que está en el campo, bueno, estaba pastoreando. Cuando viene, entonces el Señor le indica a Samuel que ese es el rey y que ese será el rey. Y David lo unge como rey de Israel. Va a ser David, el rey más grande de todo el pueblo de Israel, considerado el rey más grande, David. Y vienen las promesas del Mesías. El Mesías nacerá de la casa de David. O sea, Jesús es descendiente de la casa de David. Bueno, entonces ahí tenemos el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel. Tenemos el libro de Ruth. El libro de Ruth es muy bello. Se los recomiendo por si alguien quiere hacerse una lectura así como de entrada de los libros del Antiguo Testamento, leerse el libro de Ruth, porque es un libro realmente muy bello y corto, no tiene tantos capítulos. Entonces se puede leer el libro de Ruth porque realmente es muy, muy especial. Bueno, aparecen libros de Crónicas 1 y 2, Reyes 1 y 2. Si nos damos cuenta, Reyes 1 y 2 ya nos da una idea, nos da la idea de la monarquía. Entonces, aunque Samuel, ya en el libro de Samuel se habla de David, que fue el rey de Israel, pero el libro de Reyes y Reyes 1 y 2, pues ya nos va a hablar de la monarquía concretamente, de la época de los reyes. Crónicas 1 y 2 también, Crónicas 1 y 2 es como si fuera lo mismo de Reyes 1 y 2, pero contado como desde otra perspectiva, bueno, o contado por otros. Entonces, recordemos que siempre es palabra de Dios, pero también es palabra de Dios con un autor secundario. El autor principal es Dios, pero el autor secundario son las personas que lo escriben porque no cayó del cielo. No es que la Biblia, por ejemplo, no sé, que alguien se despertó a medianoche y el Señor le dice como en una visión, vas a escribir esto, ¿no? Y como si fuera un autómata escribiendo, ¿no? Los textos fueron apareciendo, digamos, se fueron escribiendo y es la experiencia del pueblo de Dios que Dios está hablando. Para ponerles un ejemplo, los libros se demoraron mucho tiempo para escribirse. Se demoraron más o menos unos 12 siglos para escribirse toda la Biblia. Estamos hablando del año 1100 antes de Cristo
cuando se empieza a escribir la Biblia y termina hacia el año 95 o año 100 después de Cristo. O sea que si nos hacemos una idea, estamos hablando de 12 siglos así por cortico, cortico. Bueno, entonces el libro de los Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2. Una cosa importante, Ruth, que es un libro que se los recomiendo que lean, es muy bello porque Ruth va a tener un rol muy importante con David, es decir, Ruth va a ser de la familia de David, o sea, David va a nacer de la familia de Ruth. Entonces, por eso es importante también esta persona, Ruth, que era la moabita, no pertenecía al pueblo hebreo. Lean el libro, pues, porque no les quiero hacer, ¿cómo es que, yo no me acuerdo cómo es que dicen en inglés, pero cuando una persona quiere verse una película y se la cuentan antes, entonces le cuentan el final. Entonces, spoiler, creo que se dice. Entonces, bueno, entonces, pues no, léanse el libro de Ruth, que la verdad es que es muy bello, muy bello. Bueno, a mí dos libros que me encantan del Antiguo Testamento es el libro de Ruth y el libro de Tobías, espectacular. Bueno, luego aquí aparecen Esdras, Nehemías, Tobías, que se los acabo de nombrar, Judith. Bueno, aparecen aquí al ladito también el libro de Esther, Macabeos 1 y 2. Bueno, esos son los libros que se llaman históricos. No sé si le dan una miradita a la Biblia que cada uno tiene, a ver si encuentran esos libros más o menos en ese orden. Puede que haya alguno que esté en un orden distinto, pero yo voy a ir controlando aquí sobre la Biblia de Jerusalén que tengo yo para mirar en qué orden nos los ponen aquí. Eh, bueno, sí, aquí yo tengo Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, miren que aquí Ruth y aparece. luego Samuel. Sí, como Anina. Sí, tengo a Ruth antes de Samuel. Sí, yo creo que es que ahí lo pusieron, es como por hacer el cuadrito, pero no tenemos que pensar que como Ya, aparece en la diapositiva sea el orden exacto. Más está, más como la mayoría lo tendrá en la Biblia, que sería Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Más o menos ese es el orden. Bueno, luego tenemos otro grupo que se llaman los libros sapienciales. Como su nombre lo dice, sapienciales, viene de sapiencia, ¿no? Como de sabiduría. Y esos libros sapienciales son el libro de Job, que es famoso por la paciencia, el santo Job. Cuando alguien tiene mucha paciencia, dice que tiene la paciencia del santo Job. Bueno, está el libro de los Salmos. Él también es muy conocido porque en todas las misas siempre se proclama un salmo. Siempre se proclama un salmo y nosotros los sacerdotes rezamos laudes, muchos laicos también ya lo hacen, laudes, vísperas, completas, bueno, y son los salmos, ¿no? La salmodia, para, digamos, santificar como los distintos momentos del día. Proverbios, los proverbios son, ese libro se llama Los Proverbios, pero también uno tiene esa palabra en el lenguaje popular, por ejemplo, proverbios, ¿no? Lo que se llamaría la filosofía popular. Cada país tiene su filosofía popular, ¿cierto? Entonces, los dichos que cada país tiene, ¿no? Nosotros tenemos en Colombia muchos que quizás también los tienen los españoles. Entonces uno lo dice, no sé, por poner un ejemplo, me viene uno, pero que no tiene mucho que ver con la clase de Biblia, pero que lo voy a decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es como, como un dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como por decir de la importancia de la experiencia, ¿no? En este caso concreto. Y así tenemos muchos refranes populares. Entonces uno dice un proverbio y un proverbio no necesariamente tiene que ser un proverbio de la Biblia. Un proverbio es como una frase, como un dicho para transmitir una enseñanza. Pero existe en la Biblia un libro que llama Los Proverbios y de hecho son como también máximas de la vida. Son muy bellos el libro de los Proverbios. Se parece mucho a los Proverbios el libro del Eclesiástico. También es así como de frases, digamos, como de máximas. Bueno, está el libro del Eclesiastés, que es diferente al eclesiástico. Eclesiastés es uno y eclesiástico es otro. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro muy bello, que es como el canto entre el Dios y el ánima, el alma. Entonces, bueno,
Cantar de los Cantares es también muy, muy bello ese libro. Está el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico, como ya les dije. Aquí en la Biblia los tengo yo en la Biblia de Jerusalén en el siguiente orden. Job, el libro de Job, Proverbios, Eclesiastés, eh, sabiduría, eclesiástico. Y los salmos, ¿dónde me quedaron por aquí? A ver. Los salmos aquí en la Biblia de Jerusalén hacen como una especificación con la lírica, pero bueno, están dentro de los libros sapienciales. Pero aquí tiene un apartado en la Biblia de Jerusalén que dice lírica y aparecen los salmos y cantar de los cantares y las lamentaciones, libro de las lamentaciones. También aparece en la Biblia de Jerusalén como parte de esto. Bueno, vamos a ir aquí a lo que llaman los libros proféticos. En esta hoja, en esta diapositiva, aparecen 18 libros proféticos, pero si se dan cuenta de una cosa, después de Isaías, dice Lamentaciones. Ahí metieron Lamentaciones porque muchos le atribuían a Jeremías las Lamentaciones. Entonces dijeron, pues Jeremías escribió Lamentaciones, pero parece ser que Jeremías no es el autor de Lamentaciones porque el estilo es distinto. Entonces, bueno, Lamentaciones quedó ahí como un poquito en el aire, pero Lamentaciones, la Biblia de Jerusalén lo pone como en el libro de la lírica, incluido el libro de los sapienciales. Libros sapienciales. Entonces ahí ya nos quedarían 17, aquí aparecen 18, pero quitando Lamentaciones y pasándolo para el otro lado, quedarían 17. Entonces tenemos Isaías. Los profetas son 17, 4 profetas mayores y 4 profetas menores. Los profetas mayores no son mayores porque sean más grandes o más importantes o más viejitos. No es por eso, les explico. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Se llaman profetas mayores porque sus libros tienen más contenido, es decir, más capítulos. Si ustedes van a mirar, por ejemplo, en la Biblia van a mirar Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los 4 profetas mayores, tienen muchos capítulos, son libros con bastantes capítulos. En cambio, si ustedes van a mirar, por ejemplo, Oseas, Joel, Barú, Nahum, Sofonías, Ageo, tienen muy poquitos capítulos. De hecho, por ahí hay un libro, no les digo cuál, pero hay un libro que no tiene sino un capítulo. Entonces, bueno, de pronto alguien que sea curioso después busca la tarea de cuál es el profeta que tiene solamente un capítulo. Bueno, entonces 4 profetas mayores y 13 profetas menores. Bueno, listo. Esos profetas nacen también en un momento determinado después de la monarquía, cuando el pueblo de Israel, digamos que ya la monarquía tiene mucho esplendor, están muy bien y todo eso. Llega un momento en que se van olvidando como de la alianza de Dios, ¿no? A veces pasa también eso. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor que tengamos lo suficiente para vivir, es decir, que el Señor no quiere que vivamos tampoco en la miseria, pero que no tengamos tanto que nos olvidemos del Señor, ¿no? Porque a veces cuando las personas tienen pues muchas seguridades económicas y muchas cosas, también se corre el riesgo que uno pueda poner el corazón en todo eso y se olvide fácil de Dios. Por eso siempre las personas pobres, pero no es una regla, pero en general cuando una persona eh, está más vaciado de muchas cosas, pues tiene una capacidad como de apertura más hacia Dios, es decir, muchas cosas materiales que no es que sean malas en sí mismas, pero que si no estamos atentos, nos pueden distraer, ¿cierto? De ese encuentro personal con el Señor. Entonces, bueno, pero eh, bueno, aquí qué más. Entonces aquí tenemos esto de los profetas. Tenemos esto de los profetas, libro de los profetas. Ya me acordé por qué estaba yo diciendo eso. Entonces, el momento en que los reyes de Israel pasaron, había digamos, tanto bienestar en Israel y todo, se fueron olvidando rápidamente de Dios, pues digamos, como de la alianza. Y los profetas aparecían para recordarles al pueblo sus pecados, para hacerles caer en la cuenta que tenían que volver a Dios. E incluso les anunciaban cosas muy malas. O sea, había momentos en que les anunciaban grandes castigos, grandes desolaciones, porque se habían olvidado del Señor. Y ese pueblo no escuchaba a los profetas, les incomodaba la palabra del profeta, los quitaban del medio, los mataban. Y bueno, después les vinieron muchas desgracias a los israelitas, como ir, por ejemplo,
desterrados a Babilonia y la destrucción del templo y todo eso. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, todavía nos quedan unos 8 o 10 minuticos, ¿vale? Bueno. Luego pasamos aquí entonces al Nuevo Testamento, y tenemos los 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos sí están en el orden en que aparecen en todas las Biblias. Primero está Mateo, después está Marcos, Lucas y Juan. No es que los hayan escrito en ese orden, de hecho en ese orden estaban porque muchos consideraron durante mucho tiempo que Mateo había sido el evangelio más antiguo. Además que de estos 4 que están aquí, solamente 2 fueron discípulos directos de Jesús. Mateo fue del grupo de los 12 y Juan fue el del grupo de los 12. Juan es el hermano de Santiago el mayor. Son hermanos de sangre, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo. En cambio, Marcos no fue discípulo de Jesús, no fue del grupo de los 12. Lucas tampoco. Por eso estaba como en primer lugar Mateo. Pero después de muchos años con investigaciones sobre pues, exégesis bíblica, interpretación y de todo, se ha llegado a la conclusión, y ya no hay duda sobre el tema, que el evangelio más antiguo es el de Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribió. Estos 3, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos porque son muy parecidos. Es decir, uno encuentra muchos relatos similares que vienen narrados en los 3 con algunas pequeñas diferencias en alguna cosa, pero generalmente iguales. En cambio, el Evangelio de Juan es muy distinto, muy diferente. Bueno, el Evangelio es uno solo, el Evangelio es uno solo, pero la forma de contar, de narrar, pues es lo que hace que sea diferente. Bueno, es decir, el Evangelio es uno solo, pero se cuenta de 4 formas diferentes. Y luego está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para abrir tiempo a preguntas, vamos a dejar para contar ya después lo de las cartas de San Pablo, lo de acá abajo de las cartas estas que están al final. Entonces, a cerrar aquí la presentación. Eso, voy a cerrar aquí. Eso. Y entonces vamos a abrir preguntas. Aprovechemos estos 10 minuticos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Levanten la manito las personas que tengan preguntas y tratamos de responder en ese orden en que levanten la mano. Bueno, cuando no hay preguntas es porque todo quedó muy claro o no entendieron nada. Bueno, a ver, por aquí hay una Mercedes Mejía, creo que levantó la mano. Yo no veo las manos. Espera, ¿dónde pongo la mano? Bueno, listo. Entonces vamos a hacer en este orden: Mercedes, María Isabel, María José Guerrero y luego Ana. Luego Ana Beatriz. Entonces vamos a ver, abre el micrófono en este momento. Solamente Mercedes. Mercedes Mejía. Sí, Mercedes. ¿Me escucha? Bueno, mientras que Mercedes, no sé qué pasaría porque había levantado la manito. ¿Le autorizó, padre, para que ella pueda abrir el micrófono? No, cada uno lo Tiene puede que abrir. autorizar. Cada persona tiene la opción de abrir el micrófono. Ok. Entonces, Mercedes Mejía, bueno, no sé si es que no logra abrir el micrófono. No sé, Consuelo, ¿me ayuda a ver si de pronto le abrimos el micrófono a Mercedes? Bueno, mientras tanto le vamos a dar la palabra a María Isabel. María Isabel. Hola, muy buenas, padre. Hola, y Dios te compañeros. bendiga. Bueno. Igualmente. Bueno. Yo quería preguntarle sobre la traducción de la Biblia. Realmente hace unos días un sacerdote nos dio una conferencia y nos explicó que muy pocos textos de la Biblia, muy pocos, se podían entender literalmente, que la gran mayoría de la Biblia necesitaban una explicación porque la traducción era muy complicada de las lenguas semíticas a la nuestra. ¿Nos podría hablar algo de esto?
Bueno, sí, tienes toda la razón. Bueno, yo pienso que no solamente con la lengua semita, sino que con cualquier lengua. Por ejemplo, aquí está, bueno, está Xiomara que vive en Estados Unidos, es colombiana, está Ana que vive en Inglaterra y es española, de Pola de la Viana, pero que vive en Inglaterra. Entonces, y las personas que estén en el grupo que sepan de lenguas, las lenguas no se pueden traducir literalmente porque es muy difícil, es muy complicado hacer una traducción literal palabra por palabra. De hecho, por ejemplo, yo tengo el texto bíblico del griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, interlineal, que igual las personas pueden tenerlo. Yo después les voy a ir pasando todos esos enlaces, se los voy a ir poniendo con despacio para la gente que de pronto quiera como ir mirando un poquito eso. Y entonces, a veces cuando se hace la traducción literal, a veces es muy difícil armar gramaticalmente las frases. Entonces eso que ha dicho el sacerdote tiene toda la razón. Por eso en los distintos países se trata de hacer una adaptación tratando de no perder el sentido, porque claro, también pueden hacerse traducciones tan libres que puedas quitarle fuerza a las palabras. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Delante de Jesús, por ejemplo, cuando los reyes magos vinieron a traerle incienso, mirra y oro, dice en el texto original que lo adoraron, pero en otra traducción podrían poner simplemente que se inclinaron o se postraron y le pierde fuerza si le ponen esa traducción. O en el Monte de los Olivos, cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos lo adoraron, o sea, se ponen allí y lo adoran como el Señor. Entonces, claro, decir que solamente se inclinó, no necesariamente cuando uno se inclina ante alguien es que lo está adorando. Entonces, a veces pueden perder fuerza los textos, sí. Por eso en cada lengua hay tantas traducciones, pero bueno, uno ya cuando va conociendo poco a poco, pues se va ubicando como en traducciones que se adaptan un poco más. Por eso la Biblia de Jerusalén es una muy buena traducción de la Biblia. Bueno, ¿quién más? Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a María José Guerrero, que sería Consuelo. No, no, padre, ya con lo que acaba usted de contestarle a las otras personas, ya quedó zanjada Perfecto, mi perfecto. Bueno, pregunta. Gracias. no sé si la señora que había pedido, Mercedes Mejía, ya tiene audio, Mercedes, que tenía una pregunta, ¿no? Ya lo tiene activado, padre. Vale, Mercedes. Buenas tardes. No, yo no había pedido la palabra, padre. Bueno, mijita, es que me dio la sensación de que vi la manito alzada. Bueno, entonces, María Isabel, Gracias. como ya le contesté, ya puede bajar la manito para que no se le vayan calambrar. Bueno, a ver, entonces vamos con Olguita Carrero y después con Ana Beatriz. Bueno, padre, es que nos había dicho la vez pasada que buscáramos qué era la Biblia de la versión de los 70, ¿no? Perfecto. Bueno, yo sé que Bueno, entonces algunos hicieron la la tarea. Septuaginta, pero a ver, porque ahí decía que es como la Biblia griega, Sí, llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, generalmente abreviada, bueno, simplemente los 70, que es recopilación en griego del Koiné, se dice Koiné, sí, Coiné. de los libros hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea y otros libros incluidos algunos escritos originalmente en griego. Pero pues no sé a qué se refiere lo de esto de Septuaginta, padre, ¿nos cuenta? Bueno, eso, listo. Entonces, a ver, explico. Ese texto se llama propiamente metafrasis, hepta cual cosa, por decir algo, más o menos traduzco de esta forma. Metafrasis es cuando se traduce un libro de forma literal, o sea, de palabra por palabra. Y hepta viene a ser en griego 7, 70. Según la tradición es que, a ver, los judíos fueron desterrados, llevados a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Fue el destierro a Babilonia. Les destruyeron el templo los babilonios y se llevaron a un grupo deportado a Babilonia. Después fueron vencidos los babilonios, es decir, que pasó el imperio babilonio y vino el imperio persa. El imperio persa, entonces el rey Ciro
rey de Persia, hizo un edicto para que los judíos pudieran volver a Jerusalén y pudieran volver a reconstruir el templo. Entonces los judíos regresaron, algunos reconstruyeron el templo, pero otros no regresaron. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en cualquiera de nuestros países, en Colombia, en España, en momentos de crisis, cuando por ejemplo hay persecuciones, cuando, no sé, la gente es desplazada. Pasa ese momento duro y la gente tiene la posibilidad de volver a sus lugares, pero por muchas razones ya no vuelven, porque pensemos una familia, pensemos en Colombia, ¿no? Una familia en Colombia que sale del campo, en cualquier pueblo nuestro, ¿no? Sale del campo por la violencia, lo que sea. Se van a una ciudad grande, Bogotá, Medellín, Cali. Estando allí, pues sufren porque están lejos de su tierra, pero los niños van al colegio, bueno, después van creciendo, van haciendo amigos, después ya tienen la posibilidad de pronto de seguir estudiando. Entonces sus padres de pronto ya no van a volver porque los hijos no van a ir con ellos. Entonces los padres de pronto se terminan quedando allí. Eso por poner un ejemplo. Pero aquí estamos ante una situación de gente que dejaba el país para ir a otro lugar. Es decir, que otra cultura, otra lengua. Entonces la lengua hebrea, que era la lengua que hablaban cuando estaban en Israel, con el paso del tiempo, ellos siguieron utilizando esa lengua para la liturgia, o sea, para los cantos, para los salmos, para leer la Biblia, pero ya fueron perdiendo la capacidad de hablarlo cotidianamente. Como el latín, por ejemplo, nosotros no hablamos latín, pero sabemos oraciones en latín, la salve, el Padre Nuestro, la Ave María, pero nadie de nosotros habla en latín. Pero hubo una época en que sí se hablaba en latín en el Imperio Romano. Entonces, por eso la lengua se fue perdiendo, quedó solamente como restringida el hebreo a la parte litúrgica. ¿Qué sucedió? Que con el paso del tiempo, esta gente aprendió a hablar el hebreo, perdón, el griego, porque después del imperio persa vino el imperio helenista con Alejandro Magno. Entonces el imperio helenista trajo el griego, la lengua griega, y la gente empezó a aprender el griego. No el griego elegante como el griego que se habla de los clásicos, por ejemplo, de la antigüedad, de Homero, de la Odisea, de todo esto, los que han ido al colegio y todo, que estudiaron esas cosas. No es el griego clásico, sino el griego koinés, que ahí lo nombraron. Griego koinés significa el griego vulgar, vulgar en el sentido no de grosero, que en Colombia tiene la palabra vulgar otra connotación. Cuando decimos una persona es vulgar, es como una persona que es mal hablada, una persona que es mal educada, pero no, vulgar viene del vulgo, y el vulgo es como el pueblo. Por lo tanto, cuando decimos una lengua vulgar, estamos haciendo referencia a la lengua que habla la gente. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en España, aquí en Italia, en cualquier lugar, encontramos la gente cultivada que fue al colegio, a la universidad y tiene un nivel de lenguaje alto. Pero tenemos la abuelita, la tía, la señora que vive por allá en el campo, que saben hablar español, sí saben hablar, pero no saben gramática y en vez de decir haya, dicen aiga, por decir algo, ¿no? Entonces, esas personas saben hablar, pero no saben, digamos, la parte gramatical. Entonces el griego, digámoslo así, fue como ese griego que hablaba la gente comercialmente, en la calle, todos los días. Bueno, listo. Eso es el griego koiné. Bueno, y entonces, como la gente había olvidado la lengua hebrea, pues para poder tener acceso a los textos que ya estaban en hebreo, pues lo que se vino fue la idea de traducir toda la Biblia. Entonces tradujeron todos los libros del Antiguo Testamento que eran en hebreo y además les agregaron otros libros que la comunidad también había ido componiendo en ese tiempo. Y entonces son los 7 libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, segundo canon, deuterocanónico. Y por eso llaman deuterocanónicos, porque entraron en el canon después. Entonces son 39 libros que eran del hebreo, traducidos, más 7 libros más, vienen a ser 46 que son del Antiguo Testamento. Eso, más o menos. Y entonces la traducción de los 70 es la que se utilizaba en la época de Jesús. De hecho, muchas referencias del Nuevo Testamento están fundamentadas en los 70. Quiere decir que la comunidad apostólica, los discípulos de Jesús y la primera comunidad cristiana utilizó mucho la versión de los 70 para también su vida cotidiana. Bueno, espero que haya quedado más o menos resuelta la duda sobre eso. Bueno, Gracias. Anita.
Bueno, una pregunta era sobre lo que acaba de explicar. Se te apagó el micrófono, se te apagó el micrófono, se te apagó el micrófono. Ya. Ahora sí. Del Pentateuco, Sí. entiendo entonces que fue traducido con... Entiendo que el Pentateuco, como que hubiera dos Pentateucos, uno de la Torá de los judíos, que ya existía, y otro que fue traducido de un original de la Biblia de los 70. Digámoslo no? así, es. Algo Sí. así. Entonces, mi pregunta es si hay alguna diferencia entre esos dos Pentateucos. ¿O es lo mismo? Claro, como nunca leí la Torá de los... Bueno, a no ver, sé si habrá alguna diferencia o no. sobre eso apenas, digamos, se está haciendo como un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta una cosa. Está la versión de los 70, que sería, el Pentateuco sería traducción de la Torá, digamos, del hebreo, eso. Y después en la Iglesia Católica durante muchos siglos tuvimos una versión que se llama la Vulgata. Es otra versión de la Biblia. Ahí me adelanto un poquito también con un tema. Y está la versión de la Vulgata. Vulgata, como ya dije hace un momento, el vulgo, la versión. La Vulgata está traducida al latín. Pero San Jerónimo, que es doctor de la Iglesia, tomó no la Septuaginta, que es la de los 70, sino que tomó los textos originales del hebreo, que él estudió hebreo, y ya conocía el griego él, entonces cogió todos los textos del Antiguo Testamento del hebreo y cogió todos los textos del Nuevo Testamento del griego y los tradujo al latín. Entonces esa versión se llama la Vulgata, es la de San Jerónimo. Entonces, claro, a ver, seguramente especialistas en Sagrada Escritura se han puesto a hacer trabajo de comparación de textos del Pentateuco, de textos de la Torá con el hebreo. Pero la Iglesia Católica desde más o menos como comienzos del 900, estamos hablando más de 100 años ya los papas empezaron a sugerir que los sacerdotes, que ya empezaran, a los que iban a estudiar especialización en Sagrada Escritura, ya no se fundamentaran tanto en la Vulgata, que es la versión del latín, sino que fueran directamente a estudiar el hebreo y el griego. Yo, por ejemplo, mi formación que tuve en Tierra Santa, ya la hice directamente sobre estos textos en hebreo y en griego. Entonces, sobre eso hay muchos estudios y muchas cosas, pero yo creo que a grandes rasgos no hay grandes diferencias en cuanto a la traducción. Y bueno, la otra pregunta, sí, muy cortita, es ¿cómo puedes explicar a una persona no creyente o que haya dejado de creer qué Dios tan diferente es el del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento? Porque parecen dos religiones diferentes casi. Eso. Sí. Bueno, entonces, esa pregunta... ahí veo yo un poco, pero bueno, eso para el futuro a lo mejor. Bueno, explicar, Anita, ¿no? esa Pero pregunta, a veces lo encuentro difícil, sí. Esa pregunta está muy interesante y precisamente por eso yo decía al comienzo, la mejor forma de entender el Antiguo Testamento es desde Cristo, porque si uno prescinde de Jesús para ir a leer solo el Antiguo Testamento, pues claro, tiene un choque también con respecto a la visión que se presenta allí de Dios en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender nosotros que hay toda una evolución también en la teología. Y voy terminando con esto. No sé, algunas personas lo saben aquí. Hasta hace unos años, cuando una persona, por ejemplo, se suicidaba antes del Concilio Vaticano II, una persona no podía tener misa ni ser sepultada en el cementerio, porque el cementerio se llama Camposanto. Es decir, los cementerios donde la gente está sepultada son lugares que se bendecían, entonces se bendicen. Entonces, cuando una persona se quitaba la vida antes del Concilio Vaticano II, no la podían sepultar en el cementerio ni le celebraban la misa. Eso nos puede parecer a nosotros muy escandaloso ahora, pero en la época antes se entendía que quitarse la vida era una ofensa muy grande a Dios. Bueno, sigue siendo, obviamente, pero se pensaba que una persona que se quitaba la vida pues se condenaba por haber hecho eso. Pero hoy también la psicología nos ayuda a nosotros también a acercarnos un poco
y a poder entender procesos de depresión de una persona. Pensemos que hay personas que son depresivas y están medicados, que tienen que tomar medicinas para la depresión y todo. Entonces, claro, a veces puedo hacer un juicio de una persona que, por ejemplo, se ha quitado la vida y decir, no, es que esa persona se fue para el infierno, está condenada porque se quitó la vida. Es un poquito complicado. Entonces, desde ahí, pues la iglesia tiene como una dimensión como más de misericordia ahora, pero no es que podemos hacer un juicio de la iglesia, que la iglesia era dura antes del Vaticano, sino que sencillamente eran otras épocas, otros momentos para poder entender una situación. Bueno, yo creo que damos como una última persona que de pronto vaya a hablar porque ya hemos pasado la horita y entonces tampoco quiero cansarlos y que después la gente se aburra porque sean muy largas las clases. Padre, ¿me puede repetir la tarea que debemos de buscar? Gracias. Ah, ya se me olvidó, esperé a ver cuál era. Ya. No, era muy Buscar el sencillo. primer capítulo. Era muy sencilla. No, el profeta que tiene solo un capítulo, que creo que lo encontré, no lo quiero hacer spoiling. No lo diga, porque entonces la gente tiene Pero que igual me equivoco, así que espero. Bueno, sí, entonces que cada uno busque cuál era el profeta que nada más tiene un capítulo. Bueno, pues nada, yo creo que ya, porque para que no se me aburran y que tengamos siempre este espaciecito de una horita listo. Entonces, pues ya vamos a ir cerrando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por este momento de compartir en fraternidad, especialmente de estar a la luz de tu palabra. Te pedimos que nos dé siempre la luz del Espíritu Santo. Y te pido que bendigas a las personas que todavía están como a mitad de jornada, es decir, que todavía les queda unas buenas horas del día en América Latina, en Estados Unidos, bueno. Y pues los que estamos por aquí ya al otro lado, pues en estas tierras de Europa, pues que ya también nos vamos a recoger para descansar. Te damos gracias por este día que nos has regalado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre, gracias a todos. Yo les iba a decir que gracias, Padre. Los que están en el grupo, voy a dejar el grupo cerrado entre semana para que no empiecen como a entrar muchos mensajitos y también se llenen los celulares. Sí, vale. Y lo hago el sábado. Bueno, ¿sí? Un abracito, Dios los bendiga. Un abrazo, gracias a todos. Gracias, y esta Padre. bebé que está por aquí, que aparece en la aplicación. Gracias, Padre. La bebé que aparece por aquí en el número de Karen es mi ahijadita de bautizo. La niña que está ahí asomadita desde España. Ay, qué bella. Bueno, chao. Dios los bendiga. Bueno, chao, Padre. Gracias a Consuelo por ayudarme también con lo de la plataforma. Un abrazo, chao. Señor, Adiós, Padre, muchas gracias. Bueno, chao. Chao.